Pues nuevamente buenas tardes. Tenemos con nosotros al doctor don Oliver Soto Sainz. El doctor, en su currículum, nos ha traído el resumido. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral El control sobre las Fuerzas Armadas. Su itinerario curricular parte de la licenciatura en Ciencias Políticas y la Administración, así como en el periodismo. Básicamente ha desarrollado sus publicaciones en el ámbito del derecho comunitario europeo o en el espectro económico europeo. Por tanto, podemos decir que entre sus publicaciones y congresos tiene, a mí personalmente lo conocía, el uso de mecanismos de resoluciones pacíficas de controversias como estrategia política, el conflicto de Chipre. Lo había tenido que leer por motivo de un informe que hice al Consejo de Estado. El ponente también es miembro y presidente de la Asociación Europea de Estudios y además colabora en la realización de distintas publicaciones y estudios internacionales, además de educación sobre la ciudadanía, en estudios comparados sobre el liderazgo. Tengo que decirle, como le adelantaba en la presentación, que cuando yo hacía los cursos de doctorando, allá por el año 1988, tuve el primer curso de doctorando, era el derecho europeo. Éramos muy nuevos en Europa, llevábamos 3 años, incluso no se había celebrado el Tratado de Adhesión de San Sebastián, y casualmente nos visitó el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el doctor Gorbachov, y ya adelantaba en 1988 la posibilidad de esta ponencia que nos va brillantemente a exponer el doctor Soto. Nos dejaba una influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el entorno europeo, y en aquel trabajo que yo tuve que hacer decía que a lo mejor nosotros no lo veríamos, pero que estaba completamente seguro que nuestros hijos verían desmembrada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que algunos de sus estados pertenecerían a Europa. No les canso más, y muchas gracias, doctor Soto, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en la Sociedad de Alto Estudio Internacional. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, daré la ponencia de pie, me iré moviendo un poco. Como yo suelo dar clases en la Universidad Complutense, en cualquier momento, si alguien quiere intervenir, que levante la mano. Yo quiero que esto sea algo más dialogado que únicamente una ponencia unidireccional. Y por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de interpelación, pregunta o comentario durante la conferencia o al final del mismo. Un poco mi idea es también lanzar un debate sobre qué es Europa, hacia dónde va Europa y qué es lo que nos planteamos nosotros como europeos. Es que vamos para allá. Bueno, el título de la ponencia, de lo que os traigo aquí a vuestra consideración, es la Unión Europea como proyecto federal. Solo el título en sí es parte de una provocación para invitar al debate. La idea de la que parto es una idea que está muy asentada en las asociaciones a las que pertenezco. Las podéis ver aquí. Son los Jóvenes Europeístas y Federalistas de España, de la que soy actualmente presidente. Aquí tenéis el logo. Y aquí podéis ver la E de la Unión de Europeístas y Federalistas. Ambas son dos asociaciones que están presentes en más de 30 países europeos y en las que se trabaja por
el federalismo europeo. Pero bueno, no adelanto acontecimientos, esto es algo que también veremos durante la ponencia. Generalmente, cuando se habla de la Unión Europea, se la da por supuesta. Y se la da por supuesta incluso en la formulación actual. Es decir, una Unión Europea en la que tenemos una serie de estados que parece que se configuran en una especie de unión de estados, una especie de asociación internacional, y que en general la Unión Europea no viene de algo más que este acuerdo económico en el que nos viene bien, del que nos viene bien formar parte, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me gusta recordar los orígenes que nos van a dar un poco la idea de lo que estamos hablando aquí, es decir, de la Unión Europea como proyecto federal, que lo fue desde el principio. Incluso remontándonos hasta al siglo XIX, a 1849, ya tenemos aquí a Víctor Hugo, que nos decía estas palabras bastante ilustradoras, ¿no? Llegará un día en que ustedes Francia, ustedes Rusia, ustedes Italia, ustedes Inglaterra, ustedes Alemania, todos ustedes, naciones del continente, sin perder sus cualidades distintivas y vuestra gloriosa individualidad, ustedes se fundirán estrechamente en una unidad superior y constituirán la fraternidad europea. Este espíritu europeísta, que incluso podríamos remontar anteriormente, es como una especie de fantasma que recorre Europa. Y este sí ha venido para quedarse, por lo que parece. Estas ideas que estaban flotando por Europa, que veíamos en algunos pensadores, que incluso tenían su anclaje en las palabras de Kant cuando hablaba de la paz perpetua y de la Federación Mundial, tienen más adelante una concreción específica que nosotros podemos ver de una manera clara y meridiana. Es en 1929, en el Memorándum Briand, ante la Sociedad de Naciones, cuando el ministro de Exteriores francés pronuncia un discurso en el que viene a pedir en este memorándum la creación de una federación europea, y lo dice con todas las palabras. Aquí se ve muy en pequeñito, pero lo que viene a decir es cómo podemos organizar un régimen de Unión Federal Europea. En esta idea original, que fracasa, se presenta ante todos los estados, y podemos imaginar el ambiente en el que se presenta esta propuesta en los años 20, con el comienzo de la crisis económica rampante por todos los países europeos, con un nacionalismo que es cada vez más galopante, que empieza a presionar y en algunos casos incluso a cristalizar en lo que fue luego el fascismo y posteriormente el nacionalsocialismo. Todavía estas ideas estaban flotando en el ambiente. En España, sin ir más lejos, incluso también tenemos algunos autores que la recogieron, aunque España no se caracterizó especialmente por un discurso muy proeuropeísta o por estar a la vanguardia de estos pensadores. En cambio, José Ortega y Gasset sí lo estuvo. Es muy interesante leer tanto el prólogo como el prólogo francés y el epílogo de los ingleses en La rebelión de las masas, en la que el pensamiento europeísta de Ortega se deja ver con muchísima claridad. Aquí tengo una pequeña cita, ¿no? No será esta aparente decadencia la crisis bienhechora que permite a Europa ser literalmente Europa. La evidente decadencia de las naciones europeas no era a priori necesaria algún día. Habían de ser posibles los Estados Unidos de Europa, la pluralidad europea sustituida por su formal unidad. Lo que viene a plantear Ortega y Gasset es que Europa es una unidad, incluso aunque ella no lo sepa. Incluso va un poco más allá, y esto se puede aplicar a lo que tenemos en nuestros días. Hay un sistema de gobierno genuinamente europeo que se llama el balance of power, el equilibrio de poder, y que ha estado gobernando Europa desde que Europa es Europa. Y él sitúa como el comienzo de Europa en el momento en que tenemos el sistema de estados más o menos alrededor de la época de Westfalia, es decir, en el que empieza a consolidarse en Europa un sistema de estados. A partir de entonces, toda la política europea se basa en el equilibrio de poder. Cuando una de las naciones europeas crece mucho con respecto al resto de estados, el resto se unen para evitar que tenga una hegemonía. Es decir, dentro de la idea europea del poder y cómo se comparte y cómo se ejerce en Europa, tenemos siempre este equilibrio. Y a decir verdad,
no andaba muy desencaminado Ortega si uno piensa en la historia que hemos vivido, ¿no? Si tenemos primero una hegemonía española, no tardaron en ponerse de acuerdo los franceses, ingleses, incluso parte del imperio, del imperio que no formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, para combatir a España, que intentaba imponer su hegemonía sobre el resto del continente. Esto también se traduce cuando Francia se convierte en hegemónica y el resto de estados se unen para evitarlo, pero le ocurre a Prusia también y le ocurre nuevamente a Francia con Napoleón. Es decir, es un ciclo que se va repitiendo continuamente en el que cuando un estado intenta oprimir al resto, el resto se unen para evitar que esto ocurra. Y lo menciono por algo que será relevante más adelante, pero me gustaría que retuviéramos esta idea de que hubo unos cuantos pensadores que ya imaginaron Europa como una unidad y la imaginaron, en este caso, como unos Estados Unidos de Europa. Pero no será hasta 1941, con el Manifiesto de Ventotene, en el que tenemos ya una primera cristalización mucho más clara de lo que será esta idea de Europa, que se irá traduciendo en la Federación Europea. Imaginemos 1941. 1941 es un contexto en el que en Europa están ganando el fascismo y el nacionalsocialismo. Si se puede definir de alguna manera esta época, es la época más oscura. O sea, en este momento en el que no parecía haber ninguna esperanza, en que Inglaterra está acorralada, en que Francia está invadida, en que parece que los ejércitos nazis avanzan imparables por toda Europa y que a finales de año incluso se unen a la guerra en Japón, hundiendo toda la flota americana. Si esta se puede llamar de alguna manera como la hora más oscura, pues imaginad en este contexto cómo Altiero Spinelli, un militante del Partido Comunista que está encerrado en la isla de Ventotene junto a otros 800 presos, comienza a redactar lo que se llamará luego el Manifiesto de Ventotene, un manifiesto por una Europa libre y unida. En este manifiesto él no solo imagina que la guerra la va a perder el fascismo y el nacionalsocialismo, que las democracias van a ganar, que la libertad va a ganar, no solo imagina eso, imaginad el contexto en el que esto ocurre, sino que encima dice que la única manera para que esto se vuelva a evitar es que Europa salga como un único continente unido. Y la única forma, dice, que puede dotarse Europa para esto es ser una federación. Y en este sentido, el propio Spinelli dice: los espíritus están ahora mucho mejor dispuestos que en el pasado para una reorganización federal de Europa. La dura experiencia de los últimos decenios abrirán los ojos incluso a aquellos que no quieran ver y hará madurar muchas circunstancias favorables a nuestro ideal. En este sentido, en los propios años 40 ya empieza el germen de lo que posteriormente será lo que constituirá la Unión Europea, en principio las comunidades europeas. Pero no será su cristalización más clara hasta 1950 con la Declaración Schuman. Lo que abre la Declaración Schuman es una vía para, por decirlo de alguna manera, institucionalizar aquello que habían sido solo ideas dispersas de unos cuantos pensadores que en principio parecía que flotaban por el aire. En este contexto había habido otro intento completamente fallido de conseguir una unidad europea de la defensa. La negativa francesa terminó abortando este proyecto, un poco en las ideas del general de Gaulle de que ese tipo de cosas no eran irrenunciables, ¿no? Pero ante este, parece que desazón, esta idea de hacer Europa de un golpe, llega Schuman con esta idea que parece incluso más atractiva por lo sencillo de ella. Dice en la declaración Schuman inspirada en Monnet: Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Hasta ahora lo único que se había ensayado, lo único que conocía el mundo era que nos vamos a sentar en una mesa, un grupo de representantes de distintos países, vamos a tener una convención y de esa convención van a hacer una constitución que es lo que generará pues, unos Estados Unidos de América, por ejemplo. En este caso, dicen, no podemos hacer así. Acabamos de tener una guerra terrible en la que los europeos nos hemos matado como nunca nadie se ha matado en el mundo, en el que hemos generado una destrucción sin par, sin igual, y en este sentido
Lo que conciben en este origen es que hay que evitar a toda costa que se produzca una guerra. Y no lo vamos a conseguir generando una constitución que no tenga un fundamento real. Entonces vamos a darle la vuelta. Y entonces vienen a esta idea que les cito a continuación. Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una alta autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz. Y no les faltó a los que algunos llaman ahora padres fundadores de la Unión Europea una gran inteligencia a la hora de diseñar su plan. Porque lo que diseñaron es evitar que haya guerra. ¿Y cómo podemos evitar la guerra? Pues poniendo en común la industria de guerra. Por eso las primeras comunidades, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, lo que busca es poner en común las producciones del carbón y del acero. En la idea de que si todos producimos carbón y producimos hierro y lo ponemos en común, sabiendo al final qué producción de carbón y de acero tenemos en conjunto, lo que puede saber Francia de Alemania y Alemania de Francia es cuánto se está produciendo. Al saber la producción podemos estimar si realmente nos estamos armando para una guerra o no. Acabamos con el secretismo de los estados y le estamos quitando al Estado una de sus condiciones de ser, que es el hacer la guerra. Es decir, lo que están ideando de una manera muy sutil, de una manera muy sencilla, solo poniendo en común la producción de dos tipos de bienes, es evitar que dos estados puedan armarse en secreto para combatir el uno al otro. Pero claro, esta declaración Schuman se queda un poco corta en el sentido de que hay más armas en el mundo moderno, ¿no? Y en este sentido, unos años después, dándose cuenta de que el proyecto necesita un afianzamiento, pero sobre todo porque esto había sido un completo éxito, deciden poner en común la siguiente de los elementos que es imprescindible en el mundo moderno del siglo XX para hacer la guerra, que es la producción de la energía atómica. Es decir, vamos a dar un paso más, vamos a poner en común lo que se conoce bajo Euratom, vamos a poner en común la producción de energía atómica y vamos a saber en todo momento cuántas centrales tiene cada uno y en qué consisten estas centrales y si de aquí se puede generar alguna bomba que podamos lanzarnos unos a los otros. Es decir, el siguiente paso es todavía pensando en la paz, pero no se queda solo tampoco en esto. El Tratado de Roma, que es en el que se plasma todo esto, también avanza otro elemento, que es la Comunidad Económica Europea. Es decir, ¿qué es la economía? Hay muchas otras formas de hacer guerra, hay muchas otras formas de que los países puedan ponerse trabas los unos a los otros. Y esta es a través del manejo de las finanzas, a través del manejo de la economía. Vamos a crear un mercado común, vamos a avanzar paulatinamente para crear un mercado en el que todos los bienes y servicios puedan circular libremente entre los países que pertenecemos a la Unión Europea. Estas bases que se sientan en este momento forman por decirlo así, de alguna manera, una vía a la que los propios estados se adhieren sin saberlo. Es decir, los padres fundadores, y esta es la belleza del diseño institucional de la Unión Europea, crean una especie de camino que lleva irremediablemente hacia una federación europea al que los Estados miembros se adhieren por decisiones a corto plazo, sin saber que al final terminarán en una federación europea, idea en la que algunos no están del todo persuadidos. Explico un poco más el argumento al que me refiero. Lo que estamos haciendo al producir el carbón y el acero, al poner nuestra economía en común, es empezar a armonizar nuestros mercados. Pero al armonizar nuestros mercados, armonizamos nuestra legislación. Al armonizar nuestra legislación, tenemos que empezar a cubrir los espacios que esa legislación armonizada no ha cubierto todavía. Es decir, una zona de libre cambio en la que nosotros tenemos una serie de criterios regulatorios, que es la idea fundamental que tiene la Unión Europea en comparación, por ejemplo, con la EFTA, con la zona de libre comercio que intenta promover Reino Unido y que fracasa estrepitosamente. La diferencia es que nosotros no solo vamos a dejar que los bienes circulen libremente, sino que nos vamos a poner unas normas comunes, en el sentido de que los productos que yo vendo en Alemania sean reconocidos y tengan el mismo parangón en Francia, en Italia, en Luxemburgo,
Es decir, lo que nosotros queremos es que yo pueda producir y que yo esté seguro de que los bienes que otros países produzcan se adaptan a mis estándares. Para eso tenemos que poner en común la legislación. Pero al poner en común la legislación estamos introduciendo otra serie de elementos que vendrán con ello. Es decir, el tener un mercado económico termina llevándote a cuestiones monetarias. Porque claro, una cosa es tener una armonización de los bienes y servicios, pero estos bienes y servicios se importan y se exportan. Al tener este elemento también, por fuerza mayor, la Unión se ve impelida a seguir avanzando. Y en el momento en que uno empieza a entrar con cuestiones de moneda, está entrando ya en cuestiones sustantivas, es decir, no taxation without representation. En el momento en que nosotros estamos entrando en cuestiones de generación de recursos o de necesidad de recursos propios que tiene la propia Unión, empieza a entrar el elemento político, que desde el mismo principio estuvo concebido. Al principio se concibe que habrá una alta autoridad, pero también se concibe que habrá una asamblea legislativa. Y esta asamblea legislativa, que al principio es solo nombrada por los Estados miembros a partir de sus parlamentos nacionales, poco a poco va cobrando más una vida parlamentaria propia y en 1979 termina cristalizando en una elección directa. Entonces, desde el propio inicio, y esto es un poco, como decía antes, la tesis fundamental, la Unión Europea es un proyecto federal. No solo porque Schuman lo diga, que lo dice, aunque algunos lo hayan olvidado, sino que además el tipo de medidas que hace tomar a los Estados los hace involucrarse de una manera que, sin darse cuenta, entran ellos solos en la federación. A corto plazo, la Unión Europea solo ofrece ventajas. Y eso es lo que hace que la Unión Europea tenga este punto positivo y este avance hacia la federación de manera irremediable. Todo político lo que quiere es rentabilizar su ganancia a corto plazo. A corto plazo, una zona de libre comercio, una zona armonizada económica, siempre produce un crecimiento económico. En clase yo esto lo explico a través de un juego de cartas que se ve de una manera muy ilustrativa, muy clara. Es simple y llanamente cuando uno forma parte de una unión económica de manera voluntaria, la economía de esa manera es taxativa. Es decir, cuanto mayor es el espacio de libre comercio, mayor es la generación de riqueza. Pero, y este es el problema o el otro reverso de esto produce desigualdades entre los que son más ricos, es decir, los que tienen más que aportar al mercado, y los que son más pobres. Y eso no lo olvida la Unión Europea. Y la Unión Europea también sabe que si hace una unión de libre comercio puede cargarse algunos de los valores fundamentales, como puede ser el respeto por el campo, por la agricultura, por los elementos tradicionales que forman parte también del ser europeo. Y en este sentido se elaboran mecanismos de corrección. Esto es un poco lo que hace que los Estados miembros se vayan adhiriendo progresivamente a este tipo de medidas, amplíen cada vez las competencias de la Unión porque les conviene y de manera indirecta están generando la federación. Perdón. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, desde 1945, aquí podemos tener al propio Spinelli, a Orwell, a Camus. Hay una serie de pensadores que están promoviendo la generación de un movimiento europeo. Esta es la E, es la bandera original del movimiento europeo, que pasa por una serie de vicisitudes, siempre en esta idea de que lo que hay que generar es una Unión Europea, una Unión Federal Europea que acabe con todas las guerras. Y la idea no es tampoco extraña a la filosofía. Antes mencionaba a Kant. La idea es que la mejor forma de evitar las guerras es solucionando nuestros problemas de manera política. Y solucionar los problemas, los conflictos que tenemos a través de la política no es ni más ni menos que reconocer que tenemos que generar una serie de instituciones, de mecanismos, de instrumentos para decidir qué hacer cuando tenemos un conflicto, cuando dos personas quieren lo mismo, cuando dos pretenden, como decía el rey Francisco de Francia, Francisco I de Francia, Carlos I, mi primo Carlos y yo estamos los dos de acuerdo, los dos queremos Milán, ¿no? Pues cuando ocurre esto, cuando hay este acuerdo en que los dos quieren lo mismo, de lo que se trata es de ver cómo podemos solucionar este conflicto. Y la política te ofrece medios.
Te ofrece medios porque cuando uno puede perder aquí, puede ganar en un futuro. Esa es la clave fundamental que distingue la solución a través de medios políticos que no de medios diplomáticos. Un medio diplomático te permite resolver una crisis en un momento puntual. En cambio, una solución a través de instituciones te permite tener una serie de soluciones a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hace que en algunos casos haya un ganador, pero el diseño institucional tiene que ser tal para que haya ganadores y perdedores a lo largo del tiempo. Se celebra la primera conferencia, se crea la Unión de Europeos Federalistas, y esta asociación desde el principio ha tenido una influencia invisible. Yo como miembro de ella a veces te llena de orgullo el ver cómo se han logrado cosas a pesar de que somos un grupo que numéricamente no somos tan grande, ¿no? El objetivo siempre ha sido la creación de una Europa federal y democrática que respete los derechos humanos. Despertar la conciencia del público en torno a las cuestiones europeas y organizar estos mismos debates en la sociedad europea. También tiene una rama juvenil de la que yo formo parte y ha habido una serie de logros que solo se han podido alcanzar porque alguien los ha soñado, porque alguien los ha pedido. Entonces, los grupos de los federalistas europeos son los que, por ejemplo, en principio han sido los que soñaron una Unión Europea conjunta en la que tendría que haber una Cámara elegida por el pueblo, ese sería el Parlamento Europeo, tendría que haber otra Cámara designada por los Estados, es lo que ahora conocemos como el Consejo, y el diseñarlo así ha hecho que cuando hayan tenido que buscar los políticos un referente para ver cómo organizar las cosas, hayan acudido precisamente a lo que ya estaba escrito. De la misma manera que los federalistas europeos acudieron a Ortega y Gasset o a Briand en principio, y estos a su vez acudieran a Víctor Hugo, siempre cuando haya algún precursor, esto abre el camino para que esto se dé, ¿no? Para que esto se haga realidad. Entonces nuestra organización estuvo pidiendo la elección directa de los europarlamentarios. En 1979 se logró. Es interesante poner esto en paralelo, por ejemplo, con la historia de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una elección del Congreso que fue directa desde el principio, pero la elección del Senado era por designación de los estados. Cada estado tenía 2 senadores que asignaban sus cámaras o sus ejecutivos como ellos consideraran. Bueno, en lo que estamos caminando y en lo que caminaron los Estados Unidos tardaron 100 años en tener la elección directa de los senadores. Es precisamente eso, a que tengamos instituciones que se acerquen mucho más a lo que los ciudadanos quieren. Es decir, la pulsión por una federación europea va paralela de una mayor pulsión por democracia en el continente. También la creación del euro, esto es una anécdota curiosa, en 1965 unos federalistas europeos de Bolonia acuñaron las primeras monedas de euro y aquel que tiene una de ellas tiene un tesoro, porque no solo porque la moneda tiene ya más de 50 años, sino porque ser precursor del euro, acertar hasta en el nombre, tiene también pues, cierta elegancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también hemos estado colaborando en la estructuración de la Iniciativa Ciudadana Europea, es decir, intentando que haya canalización de la opinión pública europea, que haya una mayor rendición de cuentas de las instituciones, una defensa de los derechos humanos e incluso la elección directa de los candidatos. Como ahora comentaré, una de las cosas que yo sostengo personalmente es que la Unión Europea es... no voy de todo mal de tiempo. La Unión Europea es una especie de federación imperfecta. Está a medio camino entre una confederación y una federación. Y aunque funciona como una democracia, es una democracia imperfecta. Y precisamente lo que nosotros pedimos en nuestra asociación es completar los elementos que faltan. Por esto, lo primero que habría que ver es qué es la Unión Europea. Cuando yo explico a los alumnos qué es un sistema político, pues uso esta definición genérica de David Easton, que el sistema político se entiende como el conjunto de interacciones que se orientan hacia la asignación con autoridad de valores a una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, el primero es un sistema como interacción. Cuando estamos hablando de un sistema político, estamos hablando de distintas partes que actúan entre ellas, que tienen un sentido como conjunto. Cuando hablamos de asignación con autoridad, nos referimos a que las decisiones que se toman se implementan y en algunos casos en la Unión Europea se implementan incluso directamente hacia el ciudadano sin tener que pasar por
transposición hacia los estados. Y por otro lado, estamos hablando de que el sistema asigna valores, es decir, decide qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. En definitiva, se decide en qué nos gastamos el dinero. Todo valor al final termina inspirando una política, y toda política al final termina siendo ni más ni menos que en qué gastamos esos impuestos, en qué y cómo lo recogemos y a qué lo destinamos. La Unión Europea, si uno va al elemento anterior, a mi juicio cumple con todos los elementos de un sistema político. Por un lado, tenemos una interacción entre actores políticos a distintos niveles. Tenemos instituciones que toman decisiones y esas decisiones se implementan o bien directamente o se trasladan hacia los Estados miembros para que sean los encargados de ejecutarlas. No tiene ninguna diferencia con lo que podría ocurrir en cualquier otro Estado. Tenemos, por otro lado, la asignación de autoridad, porque bueno, efectivamente los estados podrían decir, bueno, vamos a decidir que vamos a hacer esto, pero la Unión Europea tiene procedimientos que cada vez más introducen el criterio de la mayoría. Desde el momento en que tenemos una decisión por mayoría y la decisión no es por unanimidad, estamos hablando ya de que no estamos ante una simple reunión intergubernamental, sino que estamos hablando de algo más. ¿Qué es ese algo más? Es lo que veremos a continuación. Y por otro lado, asignación de valores y bienes. Sin ir más lejos, el propio Parlamento Europeo tiene un presupuesto, la Unión Europea tiene un presupuesto que tiene que gastar, que tiene que ejecutar, y en ese presupuesto intervienen las distintas sensibilidades políticas. Podemos ponernos de acuerdo en que es un sistema político, porque un sistema político también es una tribu en África, es un Estado-nación o es un imperio, todos ellos son sistemas políticos. Pero lo que tenemos que ponernos de acuerdo luego es qué tipo de sistema político es. Y en el catálogo de sistemas políticos, la verdad, andamos muy escasos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O bien puede ser un Estado centralizado, cosa que podemos descartar al principio porque no es el caso. No tenemos una autoridad central que tome todas las decisiones, y que directamente descartamos la posibilidad de ser un Estado central. Y luego tenemos dos fórmulas que son las que aparecen como las posibles, ¿no? O bien puede ser una confederación o bien puede ser una federación. ¿Cómo definimos una confederación? Pues una confederación es la unión de estados que se rigen por determinadas leyes comunes a las que cualquier estado puede decidir sustraerse. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la idea de confederación está la idea de poder irse. Es decir, el poder abandonar la confederación, pero no solo eso, sino de inaplicar las leyes. La Unión Europea, yo añadiría que un poco por desgracia, tiene ciertos elementos de una confederación. En el momento en que algunos tratados están reconociendo la posibilidad de los opt-outs, estamos encontrándonos con la posibilidad de que efectivamente los estados puedan decidir qué aplican y qué no aplican. Ahora bien, eso lo hacen en el marco de una decisión común, lo cual es distinto a una confederación en la que es el propio Estado soberano el que decide renunciar a determinadas partes de la legislación que no le convienen. Sutil diferencia, pero importante. Eso por un lado. Pero por el otro lado está la posibilidad de irse. La Unión Europea no tenía previsto los mecanismos de salida de la Unión Europea hasta que recientemente se han empezado a introducir, o el debate ha comenzado, entre otras cosas, al calor del Brexit, que hemos podido ver el referéndum británico de salida de la Unión Europea. El problema que tenemos con esto es que, aunque efectivamente empieza a ser posible y estaríamos dentro más del marco de una confederación que de una federación, las implicaciones que puede tener eso veremos si es realmente factible. O sea, veremos en primer lugar cuál es el resultado y veremos cómo queda configurada la Unión Europea, si finalmente se reconocerá un derecho de secesión dentro de la propia Unión Europea o no. Porque eso contrasta con la otra alternativa, que es una federación. Una federación es una unión de un conjunto de unidades territoriales que se autogobiernan, bien pueden ser estados, cantones, regiones, provincias u otro tipo de denominación, con unas facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias que son distintas, reguladas y tasadas con respecto a la de la administración federal, que es la que toma ese otro tipo de decisiones. En el caso de la Unión Europea vemos esta división territorial, vemos este reparto competencial. Lo que sí vemos es que
el nivel federal no asume las competencias que generalmente se suponen a un nivel federal. Es decir, en el caso de una unión federal, lo habitual suele ser que las competencias de exterior, las competencias fiscales, determinadas competencias fiscales, un control completo sobre la moneda, determinadas cosas, tener un tesoro propio, la deuda, forman parte de lo que consiste en la configuración de una federación. La existencia de un ejército común, este tipo de cosas no están presentes en la Unión Europea. Y al no estar presentes, lo que generan son disfunciones. Por eso es difícil clasificar a la Unión Europea. Cuando uno lee los manuales, lo más habitual y lo más socorrido es decir que la Unión Europea es una unión supraestatal o supranacional. Cuando uno genera una categoría porque no existe o porque no la encuentra, es porque le resulta incómodo hablar con las categorías que nosotros ya conocemos. Es decir, tenemos una serie de características de una confederación, tenemos una serie de características de una federación. Yo creo que la Unión Europea está en un punto medio, más cercano de la federación que de la confederación, pero si es una federación, efectivamente es una federación incompleta. Pero es una federación incompleta porque los propios estados están llegando a un punto en que no quieren seguir con el proceso de profundización, y esto nos está llevando a las circunstancias que estamos viendo ahora. Por ejemplo, con la crisis de los refugiados o las crisis del norte de África. Es decir, la Unión Europea tiene que resolver cosas para las que no tiene competencias. Y eso es muy complicado, básicamente porque no tiene el mecanismo de actuar. Lo único que puede hacer es poner de acuerdo a los Estados miembros para que ellos sí tomen las decisiones. Al traer esta ponencia, lo que quería yo, un poco a modo de provocar, y me gustaría ya ir abriendo el turno de palabra, es que intentemos pensar con una mente un poco más de politólogo. Aquí en la sala, ¿quiénes son politólogos? Uno, juristas, y de ciencias en general, puras. Vale, o sea que tenemos así como un poquito como dividido, ¿no? Por muy pocos politólogos, unos cuantos juristas y el resto de ciencias naturales. Lo digo porque muchas veces cuando se plantean estas cosas se suelen plantear solo en términos jurídicos. Una de las cosas que más se suele oír hablar es los estados soberanos, los estados no quieren ceder soberanía. Yo creo que eso es a veces plantear un debate un tanto falso. Es decir, el problema del concepto de soberanía es que se concibe dentro de un marco del siglo XVI en el que realmente los estados eran soberanos. Porque en el momento en que en China se empezaba a hacer la guerra, hasta cuando se enteraba en Inglaterra, la guerra ya había acabado, estaba reconcluida, firmada y sellada. Hoy día, y a medida que el mundo se ha hecho más global, más interdependiente, la soberanía cada vez tiene menos sentido. Si entendemos por soberanía la capacidad de tomar decisiones y de que se implementen en el territorio nacional con independencia de lo que el resto de actores digan, hay muy poquitos estados soberanos. Unos cuantos porque tienen la suficiente capacidad militar para ellos, otros porque no les importa que sus pueblos vivan en la mayor y absoluta de las miserias con tal de seguir manteniendo esa soberanía. Pero si uno lo piensa fríamente, ¿realmente tenemos una capacidad autónoma, independiente de regirnos, de colocar las leyes que nosotros queremos independientemente del resto de estados? ¿Podemos obrar con respecto a nuestros vecinos como queremos sin que el resto de estados hagan algo al respecto? Como decíamos al principio, la fórmula fundamental del gobierno de Europa que veía Ortega era este balance de poder, este equilibrio de poder. Europa ha tenido la capacidad de juntar a los estados durante mucho tiempo más poderosos de la Tierra en un espacio de territorio minúsculo, mínimo. En comparación con el resto de continentes, Europa es un continente ridículo en cuanto a extensión, pero con una interacción tremenda entre ellos. Este modelo de equilibrio de poder es el que hemos heredado en nuestras instituciones europeas. Lo que buscamos en las instituciones europeas es generar consensos, generar amplios consensos que van avanzando muy poco a poco. Consensos no solo entre estados, sino también entre familias políticas, que poco a poco van consolidando una legislación que intenta o que tiene vocación de permanecer en el tiempo. Ahora la Unión Europea se enfrenta con el salto cualitativo. Hasta ahora era o ha sido posible guardar a los padres fundadores en el armario del federalismo y decir, bueno, nosotros firmamos en el 50 que esto iba a ser una federación europea
pero vamos a aparcar convenientemente esta palabra, no vaya a ser que alguien se entere, y vamos a seguir con nuestro proyecto tal y como estaba previsto. Vamos a hacer cambio, pero cuando uno llega a problemas fundamentales como los que nos hemos encontrado con la crisis económica, en el que es necesario tener una mutualización de la deuda para evitar que los especuladores salgan ganando, cuando nosotros necesitamos tener un ejército común para poder incluso ahorrar costes en un contexto internacional en el que a lo que lleva es a la eficiencia administrativa, cuando nosotros necesitamos, porque los ciudadanos lo piden, una mayor claridad, porque no es de recibo que no sepamos quién es esta cosa que tenemos con la troika, ¿no? Pero bueno, aquí ¿quién manda? ¿Quién decide? Este es el principal problema que tienen los europeos a la hora de juzgarlo, porque no encuentran referentes. Esos son los elementos que son todavía incompletos de la Unión Europea en tanto que estructura federal. Entonces, en ese sentido, entre estos dos márgenes es lo que tenemos hoy a la Unión Europea. No es una confederación, porque tiene más competencias. De hecho, no ha habido ninguna confederación que haya durado en el tiempo. Las confederaciones son muy inestables, porque en el momento que alguien dice, no, pues yo esto no lo aplico, pues dice, pues yo me voy. Y al final las confederaciones terminan o bien transformándose en federaciones o desapareciendo. Pero tampoco es una federación completa. Y no es una federación completa en el sentido que es una federación insatisfactoria. No permite que los ciudadanos tengan una relación directa con su gobierno, como puede ocurrir, por ejemplo, en los Estados Unidos. No permite que haya una rendición de cuentas más directa, en el sentido de que nosotros sepamos quién decide el qué. No permite que tengamos eficiencias económicas que estamos perdiendo. Toda esta serie de elementos hacen que federación sí, democrática también, pero imperfecta. Ante este sentido, pues si tienen alguna pregunta o alguna interpelación, pues yo estaré encantado de que podamos comentar un poco estos temas más en concreto y más en proximidad. Bueno, en primer lugar, agradecer la brillante exposición al doctor Soto. En relación con, ¿no cree usted que el proyecto, que llegó a ser proyecto de Tratado de la Haya del 2004, cuando se pensó que iba a ser la Constitución Europea, de hecho España tiene una ley orgánica, la 1 del 2005, concediendo posibilidades de adherirnos a ese tratado que se iba a firmar en Roma, ¿no era la consolidación de este supuesto de federalismo que usted habla? Yo creo que en gran medida sí. La no nata Constitución, que además pasa a través de una convención en la que se reúnen a los representantes políticos, a los representantes sociales, tiene muchos elementos de hecho se llamó así, Tratado por una Constitución para Europa. Sí tiene muchos de los elementos, pero no llegaba a completar la estructura federal. Hacía muchos de los elementos que hacen a una federación, pero no terminaba de completarla. Y no terminaba de completarla en el sentido de que lo que tenemos hoy día en el Tratado de Lisboa sigue siendo parecido. Las principales disfunciones que tiene la Unión Europea con respecto a esto es que el Ejecutivo no es elegido de una manera directa o de una manera clara, sino que cada uno de los Estados nombra un miembro del Ejecutivo, lo que hace que el que lidera el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad política de generarlo. Podría funcionar como una federación, aunque jurídicamente no lo sea. Es decir, si Juncker, el día en que es elegido, le va diciendo a cada uno de los estados, yo quiero que me nombres a este, yo quiero que me nombres a este, quiero que me nombres a este. Si Juncker hubiera tenido esa capacidad, que no la tuvo, la única capacidad que tuvo Juncker es decirle, pues a ti te doy esto, a ti te doy esto. Es decir, decidir entre las carteras. Hubiera tenido más tintes federales. Por eso, si vamos al funcionamiento, sí tenemos algunos elementos, pero no es completa como federación. O sea, yo creo, y eso es lo que llevó a una escisión entre la gente que estaba a favor y en contra, siendo europeísta, de la Constitución Europea. Algunos entendieron esa Constitución Europea como el fin del proceso, otros entendimos aquello como otra piedra más hasta llegar a la Federación Europea. Muchas gracias. Tienen la palabra por si quieren formular alguna pregunta. Yo quería preguntarles si no cree que el proceso de integración europeo es antidemocrático en cuanto a que no se le pregunta, o sea, sometido al referéndum. Por ejemplo, los españoles, si quieren dejar de ser soberanos, si quieren
que España deje de ser un país soberano, y sin embargo cada vez, como usted ha dicho anteriormente, se van tomando medidas que en última instancia pretenden que nos convirtamos en Estados Unidos de Europa, pese a que Estados Unidos es una nación y en Europa no es una nación, son 28 naciones distintas. Entonces el hecho de que no se nos pregunte en referéndum no lo convierte en antidemocrático el proceso. Y yo creo, bueno, hay varios elementos dentro de la pregunta, ¿no? En primer lugar, yo creo que España no es soberana y lleva unos 300 o 400 años sin ser soberana. Eso le ocurre a casi todas las naciones europeas. Nos juntamos en la Unión Europea para ser soberanos, porque hoy día Microsoft tiene más activos y más dinero que muchos estados en el mundo. Solo gracias a que la Unión Europea es algo común hemos podido multar a Microsoft. Pero no quiero ir de la pregunta, es decir, el elemento democrático. En primer lugar, se ha preguntado poco a los ciudadanos, efectivamente, y las veces que se ha preguntado mal. En España sí se les preguntó si querían la Constitución Europea o no, y dijeron que sí, una amplia mayoría. Y aquellos que dijeron que no, lo dijeron no por no creer en el proyecto, sino porque no incluía sus postulados con respecto a la Europa social, que fue la posición sobre todo de Izquierda Unida. Es curioso porque yo hice un pequeño estudio sobre las naciones. No todos los estados son naciones. En algunos casos sí, pero otros no. Su propia constitución no lo reconoce como tal. Es decir, no es necesario ser una nación para tener un estado. Y de hecho no es un elemento relevante. De hecho, cuando hablan los americanos no hablan tanto de la nación, que es un ente abstracto, como we the people. Es decir, nosotros, el pueblo, es decir, nosotros, cada uno de los ciudadanos, es decir, que los puedo ver, los puedo contar, formamos esto. ¿Qué haría falta para la Unión Europea? Pues sí, efectivamente haría falta un poquito más de honestidad. O sea, yo creo que el principal problema, y es algo que hemos pedido desde el Movimiento Federalista Europeo, es que tengamos más honestidad. Porque no ha habido ningún momento en el que hayamos hecho un referéndum para todos los ciudadanos para que puedan decir, ¿queremos o no queremos? O sea, yo creo que eso sí tendría que hacer. Y en España se hizo con la Constitución Europea, pero el proceso se hizo mal porque se votaba en cada uno de los estados por cada uno de sus propias legislativas nacionales. Dentro de la perspectiva de los federalistas europeos, lo que nosotros pedimos es que haya una convención europea y que esa convención europea vayan los que los ciudadanos designen. Es decir, que haya unas elecciones legislativas, que esas elecciones legislativas al Parlamento Europeo designen miembros para la convención que sea la que elabore la Constitución. Es verdad que a los países se preguntó por la Constitución Europea y se dio aprobada, pero si me equivoco a los franceses no se dio aprobada, y los belgas. se convirtió la Constitución Europea en el TFUE y se les impuso, y el TFUE no está votado, y está plenamente en vigor. Y en cuanto a la votación en nuestro país, ningún partido político en esa campaña le dijo a los españoles que el objetivo final era que nos convirtiéramos en una especie como de autonomía de un país que se llama Europa. O sea, no se les explicó cuál era el fin de todo ese proceso. Se votó un proyecto sin explicarles dónde llega, si todo va saliendo bien, cuál es el fin último del proceso. Ese es el problema que tiene todo referéndum, pero también tiene el mismo problema el Estado de las Autonomías español. Mayor engaño que decirle a los españoles votar por esto, cuando no sabemos ni cuáles van a ser las autonomías, ni cómo se van a organizar, ni qué competencias van a tener, ni cómo se van a distribuir. Es decir, nuestra Constitución española, que tenía una gran virtud, que era su carácter abierto, en fin, también tiene mucho de fraude, porque cada cual leyó la Constitución lo que quería leer. Los catalanes llevan, aquí ya tenemos la Generalitat, los vascos le llevan, bueno, aquí tenemos ya el reconocimiento de nuestros fueros, de nuestra condición, de nuestra condición más que los navarros igual, de los gallegos igual, pero tampoco se definió el modelo territorial. O sea, es cierto, falta honestidad, pero en general en la política. El problema es que esto es un problema muy complejo que no se puede dirimir como se dirimió en Francia. La campaña francesa se centró primero en a ver si conseguimos echar a Chirac, porque los franceses tienen una costumbre y es que intentan deshacerse de los presidentes a través de referéndum. Ya lo ocurrió a De Gaulle. O sea, a De Gaulle cayó por una reforma constitucional. La mandó a referéndum, votaron que no y De Gaulle dimitió. Lo que esperaban los franceses es que Chirac en responsabilidad política dimitiera. Al final, sin constitución y encima se quedaron con Chirac. La cuestión aquí es que es cierto, nos falta en toda la construcción europea más pedagogía, nos hace falta más honestidad. El problema está en que si no lo hacemos, el camino al que vamos
es ¿cómo decirlo? Es la insignificancia. Es decir, si los países europeos no se unen, vamos a la insignificancia. Y unidos somos todo lo contrario. El otro día le explicaba a los alumnos que Europa probablemente es la segunda potencia militar del mundo. Y me decía, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo medimos potencia militar? Entonces dijimos, gasto en defensa, vamos a sumar los gastos en defensa. Si uno empieza a sumar los gastos en defensa de todos los Estados miembros, efectivamente estamos por detrás de Estados Unidos. Si uno empieza a sumar el número de soldados, si empieza a sumar las equipaciones. Otra cosa es que eso estaría mal organizado. Pero las cifras son ahí. Europa es la primera potencia comercial del mundo. Si sumamos todo el PIB mundial, Europa tiene relevancia mundial. Ahora, si nos vemos aislados, apenas Francia y Alemania tienen algún tipo de relevancia mundial. Ahora hay una tendencia a creer que los BRICS, o sea, que Brasil, India, China, en fin, realmente son los que cortan el bacalao. Bueno, hay que ver un poco la capacidad que tienen estos estados. Son gigantes con pies de barro, tienen mucha población, sí. Europa Unida tiene 580 millones de habitantes, por cierto, dejando muy atrás a Estados Unidos. Es decir, si viésemos por una perspectiva europea, cambia mucho la perspectiva. Pero por volver a la pregunta, efectivamente sí nos falta honestidad en el proyecto europeo. Y quizás un poco el problema de que el origen también sea elitista. Es decir, el federalismo de por sí también es una ideología que ha tenido poca costumbre de irse al barro y mezclarse con la gente, pero que cada vez más, por lo menos yo lo veo desde dentro, lo estamos haciendo, porque nos estamos dando cuenta que se está construyendo algo sin los ciudadanos. No sería la primera vez que ocurre, pero en este caso en la Unión Europea es importante que haya un apoyo explícito. Básicamente, y complementando la brillante exposición del doctor Soto, decirle a nuestro compañero lo siguiente. Miren, cuando se hizo el artículo 93 de la Constitución española, que es la delegación de competencias a las instituciones europeas, llevábamos un año perteneciendo a Europa, desde el 4 de abril de 1977. Hasta una ley de reforma política del 4 de marzo del 77, España había sido apartada desde toda la Constitución de Naciones Unidas hasta el año 64 de la propia Organización de Naciones Unidas. Es hasta el año 77 que hay el primer referéndum de reforma política, cuando se le da acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y al año siguiente, en una concepción no siguiendo las pautas del profesor Ortega y Gasset, pero sí unos legisladores observan que no pueden estar al margen de Europa. Y le trasladan y le delegan la posibilidad de legislar a Europa. Dice usted, ¿por qué en el referéndum no se ha tomado en consideración este hecho? Como lo ha dicho el profesor, todavía no se ha llegado, pero sí es verdad que al menos tenemos una elección de parlamentarios españoles europeos. Es posible que no nos lo hayan explicado, pero dense cuenta que estamos llegando, queremos llegar al mismo tren o con el mismo tren que instituciones, como nos ha dicho el profesor, que llevan desde el año 41-45, básicamente el Tratado de la CE, Euratom, el carbón, y nosotros llevamos desde el año 85, 40 años después. ¿Nos falta mucho? Sí. ¿Queremos llegar? Sí. ¿Vamos a poder llegar? Tratamos de poner esos supuestos que se nos plantean. Por ejemplo, el que usted ha planteado. Se debe de contar, y que el profesor ha dicho, oiga, sí, se debe de contar. ¿Se debe darles más explicaciones? Sí. Ahora ya queremos incluso dar un paso más. Como el profesor ha dicho, hay normas que Europa nos obliga directamente y que nosotros, prácticamente sin medios, sobre todo económicos, tratamos de transponer.
Y este es uno de los supuestos que tenemos déficit. ¿Se va a poder hacer? Creo que sí, que cuando la juventud nos sustituya a nosotros, ese problema que usted ha planteado con acierto, creo que lo tendremos resuelto. Porque en definitiva es, desde el punto de vista de los juristas, es la creación de una norma que se podría introducir dentro del sistema electoral con un estudio económico. Y ese es el gran problema que tenemos en el desarrollo de todas las normas, que el estudio económico se dispara y tenemos lo que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, una cosa más, incluso no ver a Europa como algo externo, es decir, en Europa nos obligamos, porque a veces parece que de Europa las legislaciones caen como líneas del cielo, ¿no? que son otros. En Europa hay españoles trabajando. Sí. Nosotros somos los que decidimos también esa legislación, de la que somos partícipes y de la que nosotros elaboramos, que es un poco también, ojo, a mí me cuesta, hay que hablar de que Europa somos nosotros y nos cuesta difícil, o sea, a veces hablamos de España y Europa. No es España y el resto de Europa. Y nos cuesta vernos porque todavía es, efectivamente, aunque hemos llegado hace 30 años, llegamos un poco complejo y es importante también quitarnos ese complejo que tenemos un poco en este país de recién llegados. No somos ya recién llegados, hay otros que han llegado hace menos tiempo, pero es nuestro espacio natural y es el espacio de nosotros. Si la Unión Europea no existe, el peso de España o el espacio de España en el mundo se va a reducir mucho. Y es precisamente una cosa muy grande, que es la grandeza que tiene Europa, en que de momento 28 estados han decidido hacerse más pequeños para hacerse más grandes. Porque cuando España habla con Estados Unidos, con Rusia, no puede hablar de tú a tú. Pero cuando la Unión Europea habla con ellos, sí habla de tú a tú. Y no solo habla de tú a tú, sino que tiene capacidad de imponer condiciones. Todos pues vemos la infame invasión de Crimea, por ejemplo, ¿no? Pero los rusos lo están pagando. La crisis económica que está haciendo Rusia ahora no es algo gratuito, no es algo que haya venido del cielo. En fin, hay una serie de sanciones que están teniendo su efecto y que Rusia se tendrá que ver obligado a cambiar. ¿Sí? Perdona la ignorancia, pero es cierto que Reino Unido está valorando de ser miembro, o sea, por establecer una distinción entre la Europa geográfica y la Europa política. Que se ha retrotraído muchísimo en el tiempo, hablándonos pues, de pensadores que ya se habían anticipado, previendo una futura Europa. Pero es que en términos muy ambiguos, o sea, entiendo que todo el rato se estaba remitiendo a la Europa política actual, porque geográficamente pudiera ser mucho más grande, muchísimo más potente en un montón de aspectos, o pudiera ser más pequeña, o como ha sufrido variaciones, mutaciones constantes. Entonces, pregunta número uno para estructurarlo. Cuando ustedes hablan de una Unión Europea como proyecto federal, ¿a qué países exactamente se refieren? Pregunta número dos. ¿Es cierto que Reino Unido está valorando salirse de la Unión Europea o yo lo he entendido mal? No de su ponencia, sino en general de las noticias que nos llegan. Y tercero, ¿cuál es el proyecto ambicioso ambicioso? O sea, ¿cómo desearían ustedes que fuera, usted como presidente de esta asociación, de extensión de Europa, o cómo piensan que sería más potente, cómo piensan que sería la Europa ideal, ¿no? como continente, aun sabiendo que siempre va a ser más pequeña, que África, que Asia. Por ir a la primera pregunta sobre hasta dónde llegan los límites de Europa. Efectivamente, hoy Europa llega hasta el continente africano. Desde el momento que tenemos Martinica y estas islas, llegamos hasta el continente africano. Y África por Ceuta y Melilla. África también por Ceuta y Melilla, incluso las islas Mayotte, que está en el Índico, en fin, estamos por todas partes, ¿no? En ese sentido, yo ahí tengo pero es cierto que hay debates internos dentro de la asociación. Hay quienes son más partidarios de una unión cultural, entonces son aquellos que son más partidarios de una Europa cristiana, es decir, allí donde están las fronteras del cristianismo, más o menos, es donde está una perspectiva. Yo la perspectiva que tengo es una perspectiva de ciudadanía más a la francesa, más en el sentido de que allí donde consideremos que es razonable que haya. ¿Y por qué entiendo yo de razonable? Por cultura política. Es decir, el problema que tiene la Unión Europea es que una sobreextensión puede generar problemas para la profundización del proyecto.
Yo, por ejemplo, creo que Europa se detiene y no debería ir a Turquía, pero por problemas de extensión. Es decir, yo no creo que Europa deba tener frontera con Irak, con Siria, con Irán. No es una cuestión cultural. O sea, yo creo que culturalmente los turcos son europeos, solo por la cantidad de veces que nos hemos matado los unos a los otros, eso crea lazos, aunque sea en el fondo del mar. Pero es por cuestiones prácticas. Es decir, ¿están los ucranianos preparados para aplicar la legislación europea, toda la cuestión de la democracia, respeto de los derechos humanos? ¿Tienen la cultura política para hacerlo? Pues yo creo que los ucranianos ahora mismo no, los bielorrusos tampoco. Toda la parte del Cáucaso no lo está. Esa era una pregunta. La segunda, con respecto a la salida del Reino Unido. El hecho de que el problema que tenemos aquí, y es el principal problema que tiene Europa, es que Reino Unido es como, a ver, cómo explicarlo que no quede muy sexista, muy mal, pero es como la persona o la persona que se hace de rogar, por ponerlo de manera más directa, ¿no? Como alguien que se hace de rogar. Es decir, oye, que no voy, que no salgo. Y entonces dice, no, ven, por favor. Entonces parece que esa es la actitud de Reino Unido. O sea, como Reino Unido al final salió con otra al crear el EFTA, la European Free Trade Association, se ha dado cuenta de que, bueno, pues ahora, que me quieran, ¿no? Y como lo tuvieron 4 o 5 años sin entrar, pues como una novia despechada, y digo, pues ahora te vas a enterar y va a ser bajo mis condiciones, ¿no? ¿Entonces estima usted que es una estrategia seductiva de selección política? Es una estrategia para conseguir... Pero que no se va a dar prácticamente, sino que simplemente es una estrategia seductiva para darse más peso y centrar de algún modo la atención en... Claro, les ha ido muy bien, les fue muy bien con la adopción por parte de Irlanda de que no entrase en funcionamiento el Tratado de Lisboa, que precisamente hubo que darle unas subvenciones económicas igual que a Chequia, porque si no Irlanda del Norte no firmaba el Tratado de Lisboa. Y entonces, como se dio a Chequia, pues entonces hubo que dárselo a Irlanda del Norte, y ahora dice Reino Unido, pues a nosotros nos tenéis que decir lo mismo, que nosotros somos mejor que Irlanda del Norte. Y entonces, pues es lo que ha dicho el profesor, es decir, son distintas concepciones, y que pasado mañana vendrá País de Gales y nos dirá, ¿y a mí? Entonces son posturas que en cada momento tenemos que ir solucionando. Hasta ahora, no sé gracias a quién, pero se van solucionando poco a poco. Y decirles que en el ámbito que a mí me afecta, en el ámbito penal, las decisiones marco no se transponían precisamente por el common law, decía el derecho anglosajón, nosotros no, y entonces hemos conseguido que en el Tratado de Lisboa una serie de materias, criminalidad organizada, tráfico de personas, trato de seres humanos, tráfico de estupefacientes, 16 delitos, ya no diga nada Reino Unido, ni Gales, ni Escocia, ni Irlanda del Norte, sino que ya es Europa la que nos dice a todos los Estados miembros, esto por reglamento tiene que estar legislado. Por eso es por lo que nosotros obligatoriamente estamos reformando las personas jurídicas, porque todo nos viene regulado desde Europa. Y entonces, por eso por lo que le digo, disculpe. Yo creo que tiene una parte efectivamente de estrategia política que ha funcionado, y cuantas más veces permitas que esa estrategia política funcione, más veces se va a ejercitar. Y luego también por un fallo de cálculo. O sea, Cameron pensaba que no iba a ganar. Entonces, como Cameron pensaba que no iba a ganar, dijo, tengo que intentar captar todo este voto de derecha, sobre todo extrema derecha, que se me está yendo a los euroescépticos. Y digo, pues, referéndum. Digo, como no voy a ganar, pues al final tendré que pactar con los liberales, y es que los liberales no querían, pues claro, es que ha ganado, y ganó con mayoría absoluta. Y entonces digo, pues lo tengo que hacer, pero vamos a hacerlo en las condiciones más favorables para intentar conseguir algo más. Y esto lo uno con la respuesta a cómo veo yo la Europa ideal, que es una Europa que elimine esto, precisamente. Es decir, en los Estados Unidos tenía una organización que a mí me parecía interesante como ejemplo, que es un poco lo que ahora se llama la Europa de las dos velocidades. En Estados Unidos había estados y territorios. Entonces, mientras se van generando los Estados Unidos, tenemos estados que son miembros de pleno derecho, y luego hay territorios en los que se aplica la legislación de los Estados Unidos, pero que no son estados.
En el caso de Estados Unidos, pues cualquiera. O sea, no, ahora mismo no, yo estoy hablando de cuando se generaron los Estados Unidos. Ahora Puerto Rico es un Estado libre asociado, efectivamente, el que se aplica la ley norteamericana. Exacto, pero no tiene la capacidad de mandar congresistas. Exacto, exacto. Y es eso lo que yo creo que tenemos que empezar a articular la Unión Europea. Ya lo tenemos medio articulado con los noruegos y los suizos, que aplican nuestras normas porque quieren vendernos y quieren comprarnos cosas, pero no lo hemos hecho con todos estos tratados. Entonces va a haber un momento que tengamos que decir de una manera clara, nuestro tratado debería ser, esto es lo que es ser miembro de la federación. Y si no quieres ser miembro de la federación, tienes estas formas de asociación. Que una forma de asociación que quizás sea más cercana, y luego tendremos pues, los acuerdos de asociación que tenemos ahora con los vecinos, por ejemplo, del norte de África. Y por ponerlo de una manera más clara, como lo veo yo lo veo como un sistema en el que tenemos dos cámaras, una cámara que sería el Parlamento Europeo, tendría una parte de los eurodiputados electos directamente con listas transnacionales, otras listas que salen de los distintos estados, y luego tendríamos un Senado que sería elegido también por los ciudadanos. Las dos cámaras colegislarían. En aquellas materias que sean de competencia de los estados debería tener más peso el Consejo en la decisión final, y el tipo de mayorías que se debería requerir serían unas, y en el caso del Parlamento sería la inversa. Vería también una comisión que nace de las urnas. O sea, el presidente de la comisión se tendría que someter a la votación del Parlamento Europeo, y este podría designar a sus comisarios. Y estos comisarios tendrían que pasar un examen, como ya pasan ahora, pero que no sea porque lo haya designado cada uno de los gobiernos, sino que haya sido el presidente el que haya podido configurar su gabinete. Y quizá habría que ver que no tengamos 28 comisarios, pero que sí haya una obligación de un respeto de que pues, las direcciones generales tengan también un representante de cada uno de los estados, que al final tengamos los 28 estados presentes a los máximos niveles de decisión. La idea fundamental sobre todo es lo que le comentaba un poco antes a tu compañero, es la honestidad. O sea, el problema que tenemos ahora es que no sabemos quién demonios toma las decisiones. Todo el mundo dice que lo hace Alemania, que lo hace Merkel. A mí me encontraron una anécdota muy curiosa. Hay dos estados que pierden más votos que ninguno en el Consejo, Austria y Alemania. Son los estados que más votaciones pierden cuando se hace votar algo en el Consejo. En cambio, el estado que más gana es Francia. Esto es también cómo se sepa uno manejar dentro del juego diplomático. ¿Alemania puede imponer? Sí, pero el poder más de Alemania es de vetar. Es decir, no se puede hacer nada que Alemania no quiera. Pero Alemania no puede decidir qué se hace. Y es este juego sutil que en ciencia política lo vemos a través de los veto players, la capacidad de veto de los jugadores, lo que te permite entender. Pero también es normal. Es decir, lo normal es que en una unión que lo que quiere es el consenso, haya que tener en cuenta la opinión de los que más cuentan. Profesor, ¿dónde ubicaría usted geográfica continentalmente a Rusia entonces? O sea, ¿a qué continente pertenece Rusia? Lo digo desde la ignorancia, evidentemente. Es Asia Rusia, no tiene sentido, ¿verdad? O a lo mejor la subdividiría en una parte europea, otra parte asiática. ¿Dónde está la ignorancia? Dentro del proyecto del federalismo europeo siempre está la idea de la Federación Mundial, donde se van generando... O sea, Rusia por sí misma es un continente, sin ir más lejos, por su extensión. Pero eso es como una metáfora, quiero decir. O sea, en la práctica. No, pero refiero, si uno imagina un futuro, uno podría imaginar, por un lado, la Unión Europea, por otro lado, la Unión de los Estados del Magreb, con parte del Oriente Medio, podría imaginar una Unión Africana. Por coincidencias culturales, idiomáticas, raciales. Sí. Pero, o sea, sin ir mucho más lejos, era simplemente Rusia no depende, porque usted cuando hablaba de una nueva adhesión, de una potencial nueva adhesión, hablaba de Turquía, que no es muy factible precisamente porque no respeta los derechos humanos, porque son musulmanes, porque no tiene un pasado común, porque son fronteras de tata. Y sin embargo, programas chorras como Eurovisión participa Israel, que no es exactamente clase Europa es, en Turquía siempre se dice al otro lado del Bósforo, porque aquí tampoco lo he visto, y además geográficamente está en Asia, ¿no? Pues Eurovisión está hasta Australia. Y habéis visto el mapa que sale tal, y Australia como aquí como al lado. ¿El internacional público? ¿Australia es Europa o...? Es Occidente. Es Occidente, pero está englobado como... Es Occidente. Pero en fin, igual que la Copa de Europa, en fin, pero
A ver, es un poco razonable, es decir, imagina un partido entre un equipo palestino y un equipo israelí y que tienes que dejarlo pasar. En fin, pues podría generar problemas de seguridad, en fin, no sería muy recomendable para Israel ir a jugar a Egipto, a Palestina, a todos los países del Medio Oriente, ¿no? Entonces, es más por esas cuestiones culturales. Israel no es más que los inmigrantes de Europa, que huyen del nazismo y del holocausto, pero gran parte de la población o es rusa o es... Pues chilena o es argentina, o sea, ahora mismo ya es de cualquier Sí, ahora es de cualquier lado, pero el cuerpo principal de gente son los barcos que llegan desde Europa con todos los inmigrantes. Y Europa cristiana no es una utopía, o sea, que en Chechenia también hay musulmanes, que pueden estar en cualquier lugar, y ahora al ser tantos inmigrantes, al haber venido también un espíritu multicultural, tan cosmopolita, como quiero que llamar, que es bastante utópico, lo que es tradición cristiana, cuando además la propia gente local, pero además de todavía de tradición siempre, quiere decir que ya no se considera religiosa. Ha habido como una carencia de Europa, pero de los valores que tenía judío-cristianos parece ser que han ido como minándose hasta el punto de quedarse residual y en concepto de la Europa cristiana que es usted, que defenderían parte de los componentes de su asociación. Bueno, en realidad son más parte de otra asociación. Ah, ok. Es otra asociación. Pero hay gente que tiene estos valores de Europa cristiana, y yo lo digo porque existen. Pero yo personalmente no lo veo. Pero no lo veo porque no tiene sentido en el mundo actual. Los valores cristianos tienen cierto elemento de universalidad, pero también lo tienen los valores musulmanes. Ha habido mezcla. Si no me pusiste una moral Perdón, habría posibilidad de continuar el debate fuera porque es que nos cierran. Esperen, perdonen que les haga entrega al doctor Soto de su medalla como profesor de la Sociedad de Altos Estudios Internacionales. Enhorabuena. Gracias. Y por favor te pediría si me podrías dedicar en el libro unas palabras. una cuestión con los trabajos. No había pensado. La fecha de hoy. Vale, pues no había cualquier pensado. cosa. ¿Qué ha puesto los demás? Uy, había ahí de todo. Desde agradecimiento, desde lo que tú pienses. Sobre todo es que tenemos a los porteros. Sí, me lo imagino. Los porteros, pues, vamos a ver, mi nombre es Toro, te lo digo porque este tema de Europa, yo no tengo la tarjeta, este tema de Europa.